Hay veces que la gente que nos rodea o alguna persona que haya entrado a la iglesia nos dice: ¿y vosotros no tenéis santos en la iglesia evangélica? Entro aquí y no veo ninguna imagen, ¿es que no tenéis santos? Y se suelen referir, si hay imágenes o estatuas de personas con un arito en la cabeza, esos son los santos, personas que la Iglesia Católica pues ha canonizado. Y lo que solemos responder es no tenemos imágenes así, porque Dios claramente prohíbe en los 10 mandamientos el adorar imágenes, adoración a cualquier otra persona o Dios, y encima Él aborrece la adoración por imágenes, como también vimos la semana pasada. Pero también hay otra respuesta posible a esta pregunta que quizá habréis escuchado, y es que un hombre sabio, cuando le hicieron la pregunta, ¿es que no tenéis santos? Él dijo, pues sí tenemos santos en la iglesia, pero no son estatuas con un arito en la cabeza, sino que fue señalando a los miembros de la congregación y dijo, sí, aquí hay un santo, aquí hay otro, allí hay otro. Cada persona salvada por la gracia de Dios, Dios los reconoce como una persona santa. Y el Nuevo Testamento da claro testimonio de esto. Cuando el apóstol Pablo les escribía a las iglesias, dice a los santos, y no se refería a los que tenían un arito en la cabeza, ni solamente a los líderes, sino a todos aquellos que eran salvos por la gracia de Dios, a todos aquellos que habían puesto su fe plenamente en Cristo. Pablo los describe como santos, habla a los santos en Filipos, a los santos en Éfeso, a los santos en Colosas, una y otra vez. Un santo es una persona que ha sido salva por la gracia de Dios, no que sea mejor que los demás, para nada, es tan pecador como los demás. Pero un santo, cuando Dios lo salva, Dios lo consagra, Dios lo separa, lo santifica para un uso especial, lo consagra. La palabra consagración es muy interesante en la Escritura, porque la primera vez que vemos esta palabra, la palabra consagración, la vemos en el libro de Éxodo, capítulo 19. En el libro de Éxodo, Dios había salvado a su pueblo de Egipto, estaban ahí como esclavos y Dios los salva, los saca ahí con 10 plagas asombrosas que Egipto al final les dice, iros por favor. Y la última plaga fue la plaga de la muerte de los primogénitos. Todos aquellos que no habían entregado su vida a Dios y no habían hecho este sacrificio que apuntaba al sacrificio de Cristo, en todas aquellas casas murió el primogénito, pero aquellos que estaban cubiertos por la sangre del Cordero, aquellos primogénitos fueron salvados. Y en Éxodo 19, Dios dice, aquellos primogénitos que no han muerto, quiero que todo primogénito sea consagrado. Primogénito se refiere al primer nacido, que todo primogénito sea consagrado. Es la primera utilización de esta palabra consagrado. Después, en las leyes que dio Dios, dice, como los primogénitos me son consagrados, yo voy a poner también una tribu, la tribu de Leví, que me van a ser consagrados en lugar de estos primogénitos. Y después vemos también en esa misma tribu de Leví estaba el sacerdote Aarón y su familia, que también eran consagrados. En Éxodo 28 al 30 leemos una y otra vez esa palabra, consagración, consagrados, como Aarón y sus hijos iban a ser consagrados. Y de Éxodo a Deuteronomio vemos una y otra vez esta palabra consagrado. Dios quería un pueblo que fueran consagrados, separados, santificados para Él, para vivir para Dios. Después leemos también esta palabra, bastante se utiliza en el libro de Primera y Segunda de Crónicas, porque fueron libros escritos, lo más seguro, por el sacerdote o el levita Esdras, y por eso utiliza también esta palabra. El libro de Ezequiel también nombra esta palabra consagrado, porque Ezequiel también era un sacerdote. Y en las últimas semanas hemos estado viendo algunas descripciones de esta iglesia. Somos una iglesia cristiana en su esencia. Somos cristianos, sí, en su esencia. Cristo es el centro de nuestra vida. Somos una iglesia evangélica en creencia. Creemos en el evangelio puro de la gracia de Dios, el evangelio que aparece en la palabra de Dios, ese evangelio de que somos salvos solamente por la fe, por medio de la fe, no por hacer obras, no por ganármelo, sino por medio de la fe. Creemos en el evangelio de la gracia de Dios. Somos una iglesia también bíblica en su base. Este es
la base, este es el fundamento, este es el manual y la guía de esta iglesia. No lo que diga un papa, ni lo que diga una persona, ni lo que diga incluso un pastor, no, la Biblia es la base de esta iglesia. Somos también una iglesia reformada en doctrina y somos, como vimos la semana pasada, una iglesia protestante en herencia. Pero en esta semana queremos ver otro distintivo más, otra descripción más, y es que somos una iglesia, queremos ser una iglesia consagrada en su comportamiento, consagrada en su comportamiento. Ahora, cuando decimos esto, no queremos decir con la palabra consagrada que significa sin pecado, no, no significa eso. Consagrado significa que somos apartados para Dios para un uso especial. En el templo había unos instrumentos, unos vasos, unos cuencos, unas cosas que eran consagradas para Dios, santificadas para Dios, y significaba que eran apartados para un uso especial. Y eso es lo que significa la palabra. Queremos ser una iglesia consagrada en su comportamiento porque queremos buscar la santidad. Dios nos ha dicho, sed santos, como yo soy santo. Dios nos quiere que busquemos esa santidad. Queremos crecer en semejanza con nuestro Señor Jesucristo. Queremos ser más y más como nuestro Señor Jesús. Ahora hay tres cosas que queremos ver en cuanto a esta consagración. Lo primero, queremos ver el término de qué significa la santificación bíblica. La santificación. Hemos leído un texto en el que el apóstol Pedro dice, sed santos, porque Dios dice, sed santos porque yo soy santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Qué significa esto de la santificación? Desde el principio, Dios quiso que su pueblo fuera un pueblo santo. No unas personas solos, sino cada uno de su pueblo que fueran santos. En el libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia, capítulo 19, versículo 6, Dios le dijo a su pueblo, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que les tenían que decir al pueblo de Dios. Y eso no se ve solo en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento. También se ve eso, Primera de Pedro, justo el texto que acabamos de leer, si vas al siguiente capítulo, Primera de Pedro 2:9, mira lo que dice el apóstol Pedro a los cristianos a los que les escribe. Les dice, mas vosotros, en Primera de Pedro 2, versículo 9, les dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sois una nación santa. Es lo que les dice Pablo ahí, Pedro ahí, en Primera de Pedro 2:9. Y otra vez insistimos, cada cosa que hablamos y que explicamos y que exponemos es de la palabra de Dios. No queremos decir palabras de hombres, sino la palabra de Dios. Y ahí Pedro le dice a los cristianos, sois una nación santa. Todos vosotros debéis ser santos. Y eso no significa, como hemos dicho, que tengamos un arito en la cabeza, sino que Dios quiere que seamos santos de verdad. El Antiguo Testamento, en los Salmos, hay un salmo que me encanta, este versículo del Salmo, el Salmo 93, dice ahí el salmista, tus testimonios, tu palabra, oh Dios, es muy firme. Y luego dice esta palabra, la santidad conviene a tu casa. Muy interesante, ¿qué nos conviene como iglesia? ¿Qué me conviene como cristiano? La santidad. En el Nuevo Testamento dice lo mismo, la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Qué me conviene? ¿Qué es la voluntad de Dios para mí como cristiano? Pues que seamos santificados, que crezcamos en la santificación. Es lo que nos conviene, no hay otra cosa que nos convenga más. Y se puede decir que el interés más grande que tenían los escritores del Nuevo Testamento, los escritores de cartas como Pablo y Pedro y Juan, el interés más grande que tenían al escribir estas cartas no eran folletos evangelísticos, que por supuesto es bueno hacer folletos evangelísticos, pero estas cartas que Pablo, Pedro, Juan, Santiago, Judas escribían, primeramente era para la santificación de los creyentes, para que los creyentes crecieran en santificación. Era la primera razón. En Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad.
Y luego aparecen unas palabras muy importantes y dice, la santidad sin la cual nadie verá al Señor. La santidad es algo serio. Dice que sin santidad no vas a ver al Señor, sin santidad nadie entrará al cielo. Ahora, eso no significa que la santidad nos gane la salvación, que las buenas obras nos ganen la salvación, no, eso no es lo que significa, pero todos aquellos que son salvos de verdad van a permanecer en buenas obras, van a crecer en santidad. La santificación del creyente, que es lo que estamos hablando ahora, tiene su comienzo y su fundamento y su fuente en la obra de Cristo en la cruz. Nadie puede ser santo sin antes haber sido salvo. Nadie puede ser santo sin antes haber sido salvo. Y por eso si hay alguien aquí que no conoce al Señor Jesús como su único Señor y Salvador, os instamos y os decimos, venid a Cristo. Él invita a cada cual y dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y yo os haré descansar. Él os dará descanso. Él perdona los pecados. Él salva nuestra alma. Y Él nos dice que vengamos a Él, arrepintiéndonos de nuestro pecado y creyendo en Él como nuestro único Salvador. No podemos ser santos sin antes haber sido salvos. Cuando el apóstol Pablo le escribió a los Corintos, Corinto era una ciudad tremendamente depravada. Era una ciudad que quizá nos recuerda a algunas cosas de las que vemos en nuestro mundo ahora. Era una ciudad inmoral, una ciudad depravada. Y el apóstol Pablo, cuando les escribe, les dice, huid de todas estas cosas, alejaos de todo esto, huid de la fornicación, huid de estas maldades. Pero mira lo que dice en 1 Corintios 6:20. En 1 Corintios 6:20, 1 Corintios está justo después de Romanos, y en 1 Corintios 6:20 el apóstol Pablo les está hablando a los corintios, y les dice, 1 Corintios 6:20, dice, está hablando de que tenían que huir de la inmoralidad, y dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La base de todo estaba en que Cristo los había rescatado, en que Cristo los había salvado, en que Dios los había sacado del estiércol, les había comprado. Ahora pues, como habéis sido comprados por precio, ya no os pertenecéis a vosotros mismos, ahora vivid para Dios. Vivid para Dios. Estaba pensando esta mañana, me vino a la mente esta frase, y quiero que entendáis cuando diga esta frase. Dios compra basura, pero Dios no almacena basura. Quizá os puede sonar un poco rara. Dios compra basura, pero Dios no almacena basura. ¿A qué me refiero? Nosotros mismos, los corintios, cuando Dios nos salvó, éramos sucios, éramos estiércol, éramos basura, éramos pecadores, éramos depravados, éramos corruptos, y Dios nos salvó, Dios nos compró, y éramos esa basura, y Dios compró eso con la sangre de su propio Hijo. Pero Dios no nos deja así. Dios no nos deja así. Dios no va a almacenar basura en el cielo, no. Dios va a transformarnos, Dios va a purificarnos, Dios va a santificarnos, Dios va a consagrarnos para que al final, cuando nos glorifica, cuando nos lleva a su presencia, nos presente como una esposa santa, pura y sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Eso es lo que hace Dios. Eso es lo que hace Dios. Dios compra basura, pero la transforma, y Él nunca almacena basura, sino que nos transforma. Nosotros que éramos estiércol, éramos pecadores, corrompidos, Él nos transforma y nos hace hijos suyos y nos lleva a su presencia, y cuando nos glorifique seremos puros y limpios para toda la eternidad. Ahora, aunque la salvación del alma no es un proceso, sino que es un momento. La salvación del alma es un momento en el que Dios salva el alma. Muchos han dicho que la salvación es un proceso de buenas obras. No, la salvación no es por buenas obras. La salvación de nuestra alma es por medio de la fe, por medio de creer en Cristo, aquel que murió por nosotros. Pero la salvación no es un proceso, pero la santificación sí que es un proceso. Podríamos ver que la salvación es un punto, si lo piensas en una gráfica, la salvación es un punto y la santificación es una línea.
La santificación es una línea ascendente en la que vamos creciendo, en la que vamos siendo edificados. Como dice 2 Corintios 7:1, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. No dice que un día ya somos perfeccionados y a partir de ese día ya no pecamos, somos perfectos, no. Dice perfeccionando cada día. Eso es la santificación, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es un proceso. Primera de Pedro 2:5, hemos estado justo leyendo Primera de Pedro, no sé si lo tienes aún ahí, pero Primera de Pedro 2:5, mira lo que dice este versículo ahí en Primera de Pedro. Dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La Iglesia muchas veces y los cristianos son comparados con un edificio. ¿Cómo se construye un edificio? De repente aprietas un botón y ¡pum!, el edificio se ha construido. ¿Es así como se construyen los edificios? Pues a lo mejor en la maquinita o algo así puede ser que ocurra así, pero no ocurre así. Un edificio se construye ladrillo a ladrillo, no por arte de magia que de repente el edificio se ha construido. Y en nuestra vida la santificación es ladrillo a ladrillo, la edificación es ladrillo a ladrillo, paso a paso, es un proceso en el que Dios nos va obrando en nuestro corazón para que nos neguemos a nosotros mismos y vayamos más y más cerca de Cristo. Segunda de Pedro 3:18, otra comparación, no solamente como ser edificados, pero el último versículo de las cartas de Pedro, segunda de Pedro 3:18, dice ahí, segunda de Pedro 3:18, dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro 3:18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo crece una planta? A muchas personas que están, a lo mejor tienen un huerto o les gusta la jardinería, les gustaría que se levanten un día, planta la semilla un día y te levantas al día siguiente y ya está la planta con fruto y ya todo. No, así no funciona. El crecimiento es poco a poco. Un día lo plantas, esperas unas cuantas semanas, de repente ves un puntito verde y de repente ves que esa plantita va creciendo poco a poco, a veces ni un milímetro cada día, pero poco a poco, y un día ya ves que tiene florecitas, un día ya ves que la flor se convierte en fruto, y es un proceso. Y la santificación es un proceso en la vida del cristiano, donde el Señor nos va guiando, donde el cristiano también va purificándose, donde Dios va purificándonos en la santificación. Ahora, esa línea ascendente que decíamos que es la santificación, aunque haya altibajos, pero es una línea ascendente, debe ser así en la vida del cristiano, de crecimiento. Esa línea ascendente no alcanza la perfección, no alcanza la perfección hasta que lleguemos al cielo. En la historia de la Iglesia ha habido algunos que han enseñado de que se puede llegar a un momento en el que ya no peques. Y desgraciadamente esta semana estaba leyendo de un libro de Jorge Whitefield, de la biografía de Jorge Whitefield, y hubo dos grandes evangelistas en el siglo XVIII en Inglaterra, Juan Wesley y Jorge Whitefield. Y desgraciadamente, Juan Wesley, aunque el Señor lo utilizó grandemente para alcanzar almas, pero comenzó a enseñar esta doctrina de que se puede llegar a una perfección, a no tener que pecar, y algunos de sus congregaciones decían, mira, yo no he pecado en semanas o incluso en meses. Eso revela una falta de conocimiento de uno mismo, una falta de conocimiento de las verdades de la Escritura. Y Jorge Whitefield tuvo que hablar en cuanto a esto y dijo, una persona puede y debe ser librada, un creyente puede y debe ser librado del poder del pecado. El pecado ya no debe tener el poder en nosotros. Pero un creyente nunca será liberado hasta la gloria de la presencia y la existencia del pecado. Debemos ser librados del poder del pecado, pero hasta la gloria no seremos librados de la presencia del pecado. Habrá pecado porque arrastramos nuestra carne hasta el día que estemos en el cielo. La santificación es un proceso, lo vemos incluso en Romanos 7, el mismo apóstol Pablo que dice, lo que no quiero eso hago, y esto hallo en mí, que el mal está en mí. El mismo apóstol Pablo decía eso en este proceso de santificación, cuando la carne lucha contra el espíritu, y esa lucha va a continuar hasta el día que estemos en la gloria.
Y de la misma manera que no llegaremos nunca a una perfección total en esta tierra, no llegaremos a eso, de la misma manera la Biblia no enseña una segunda experiencia de salvación o de santificación. No creemos que hay un segundo nivel de creyentes, que unos creyentes están en nivel básico y otros ya están en el nivel espiritual. No, la Biblia no enseña eso. No hay un segundo nivel de creyentes. Hay algunos en algunos años que han enseñado que están los creyentes normales y luego están los creyentes que han sido bautizados en el Espíritu Santo. Pero la Biblia no nos enseña eso. El bautismo del Espíritu Santo ocurre en la conversión y por eso el bautismo físico es un reflejo del bautismo del Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu Santo es una experiencia que debería ocurrir cada día. Cada día decimos, Señor, lléname de tu Espíritu. Que Señor, lléname más y más. En Hechos incluso leemos que los apóstoles en bastantes ocasiones fueron llenos del Espíritu Santo. Y eso es lo que deberíamos desear y orar y trabajar para eso. También en cuanto a la labor del Espíritu Santo, somos una iglesia que cree que los dones sobrenaturales del Espíritu Santo, como el don de lenguas, el don de sanidad o el de profecía, no creemos que sigan vigentes hoy en día. Desgraciadamente, en el último siglo y medio, algunos han enfatizado mucho estas cosas y ha traído en ocasiones mucho desorden, caos y confusión al pueblo de Dios. Estos son dones sobrenaturales que fueron útiles en tiempos apostólicos para confirmar la palabra de los apóstoles. No tenían el Nuevo Testamento que tenemos nosotros, no tenían la Biblia, entonces Dios utilizaba estos dones para confirmar su palabra. Pero en el día de hoy ya no están vigentes y en consecuencia no contribuyen nada a nuestra santificación. Hay una mujer que está en silla de ruedas, se llama Joni Eareckson Tada, y esta mujer cuando era joven tuvo un accidente. Y pues escuché a esta mujer dando un testimonio, es de Estados Unidos, si mal no recuerdo, y la mujer daba un testimonio de que algunos cristianos con buena intención, que creían que todos estos dones milagrosos estaban aún en vigencia, pues venían a esta mujer y le decían, voy a orar por ti para que te sanes y puedas andar otra vez y que Dios haga el milagro y te sane. Y la mujer muy sabiamente decía, sí, ora para que Dios me sane, sí. Necesito que Dios me sane del orgullo que muchas veces tengo en mi corazón. Necesito que Dios me sane de la mala actitud que tengo muchas mañanas. Necesito que Dios me sane del egoísmo que muchas veces tengo. El Espíritu Santo ahora obra y esas cosas son mucho más importantes incluso que la sanidad física. Y esta mujer daba testimonio de eso. Y el Espíritu Santo obra ahora en nuestros corazones para la santidad, utilizando, por ejemplo, su fruto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Por supuesto que seguimos creyendo que Dios tiene el mismo poder que hace 2000 años para hacer los milagros que Él quiera. Él puede hacer lo que quiera, como quiera y cuando quiera, y lo ha hecho en la historia de la Iglesia. Pero estos dones sobrenaturales creemos que han cesado, porque el Espíritu Santo ahora obra en nuestros corazones a través de la palabra de Dios, a través de lo que tenemos escrito en la palabra de Dios. Somos templo ahora del Espíritu Santo y debemos dar fruto. Ahora, en este tema de la santificación hay dos errores que se dan muchas veces. Un error, por un lado, es el error del legalismo, y es simplemente añadir nuestras obras al mérito de Cristo, también añadir la sabiduría de nuestras propias reglas a lo que nos dice la palabra de Dios. Pero al añadir estas cosas perdemos esperanza, perdemos la obediencia, perdemos a Cristo, perdemos la libertad, la gracia y el amor, etc. Ese es un extremo, ese es un peligro. Pero el otro peligro es tan peligroso como el primero, y es el libertinaje. Por un lado el legalismo y por el otro el libertinaje. Y el libertinaje lo que hace es que convierte nuestra libertad en Cristo en una licencia para pecar. Yo soy libre para pecar. No, lo convierte en una oportunidad para el pecado, el libertinaje, dando lugar a toda clase de maldades. Y aunque estos errores en sus extremos condenan a las almas, pero muchas veces somos tentados incluso a caer un poquito por un lado o un poquito por el otro, y es difícil un equilibrio
entre estas dos posturas, que es lo que nos dice la palabra de Dios. Por ejemplo, un ejemplo que quizá podamos entender. Digamos, por ejemplo, la televisión. El legalista vendría y te dice que tener una televisión o ver la televisión es pecado. Eso diría el legalista. Y decimos, bueno, es pecado ver un documental que nos habla de la naturaleza. Eso diría el legalista. Pero el legalista nos diría que eso es pecado. Es pecado ver un documental como esos de Félix Rodríguez de la Fuente, que me acuerdo de ver algunos en mi niñez y que habla de toda la creación de Dios. ¿Es pecado esto? Y Cristo dijo que los que hacen estas normas, los legalistas, dice, en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Pero el libertinaje, iría al otro extremo y diría, mira, no hay ningún problema en ver todo lo que sale en la televisión, todo lo que quieras. ¿No dice el apóstol Pablo, todo me es lícito? Y si hay algo malo que sale, bueno, el Señor lo perdona. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Eso es la postura que tendría el libertino. El legalista te diría, es pecado. Y el libertino te diría, no pasa nada, haz todo lo que quieras. Y esto es igualmente peligroso y dañino, porque sabemos todos, solo tienes que mirar la tele por unos cuantos minutos o horas para darte cuenta que hay muchas cosas que son perjudiciales. Hay que llevar cuidado. Gálatas 5:13, el apóstol Pablo les hablaba a los gálatas de cuidado con estos extremos. El legalismo, que algunos de los gálatas habían caído, o el libertinaje, que otros habían caído. Y les dice, llevar mucho cuidado, que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Por eso, en la santificación muchas veces nos habla Dios del cuidado que tenemos que llevar con las cosas, y también el cuidado de no caer en estos extremos, el legalismo o el libertinaje. Y este ejemplo que he hecho yo, pues se puede aplicar a muchas de estas cosas, y por eso debemos estar basados en la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice en cuanto a lo que está bien y lo que está mal? Y así debemos basarnos únicamente en este libro y no añadir normas, ni decir, no hay normas, haz lo que te dé la gana, sino basarnos solamente en este libro. Eso es en cuanto a la santificación. En segundo lugar, quería ver algo sobre la separación bíblica. La separación bíblica. Hemos visto esta palabra de consagrar, y la palabra consagrar habla también de separar algo para un uso especial, poner algo aparte. Esto lo pongo aparte, lo consagro. Y eso se hacía en el Antiguo Testamento con los instrumentos y los utensilios del templo y del tabernáculo. En el primer capítulo de la Biblia, versículo 4, Génesis 1:4, leemos que Dios separó la luz de las tinieblas. Y Dios ha continuado haciendo eso una y otra vez, separando a su pueblo del mundo, separando la luz de las tinieblas, la luz del mundo separándola de las tinieblas, que no se mezclen. Lo leemos, por ejemplo, en Abraham. Dios le dijo a Abraham, lo llamó para que fuera el padre de su pueblo Israel, y le dijo, sepárate de este mundo, tuvo que vivir como extranjero. ¿Y qué pasó con su sobrino Lot? Su sobrino Lot no quería hacer todo esto, así que leemos que poco a poco se fue andando y andando hasta llegar a Sodoma y mezclarse con la ciudad de Sodoma. Pero Abraham no iba a hacer eso, él tenía que vivir una vida separado del mundo. Cuando llegó el tiempo de Josué, igual Josué en su último discurso le dijo al pueblo, no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Y una de las formas más evidentes en la Biblia que Dios ha dado para mantener esta separación con el mundo era no casarse con incrédulos. Lo vemos desde el principio de la Biblia hasta el final. Esa es la razón, por ejemplo, en Génesis 6, versículo 1, que decimos ahí, cuando vemos la razón por la cual vino el diluvio, es porque los hijos de Dios tomaron para sí las hijas de los hombres. Y aunque hay gente que ha intentado elucubrar interpretaciones de esto, simplemente lo que se refiere es que la descendencia santa y los hijos de Dios, que eran la descendencia de Set, se comenzaron a mezclar con el mundo. Se comenzaron a mezclar, a hacer matrimonios mixtos con el mundo. Y Dios trajo entonces el diluvio, porque de ahí el hombre se comenzó a depravar más y más. Esa descendencia santa de hijos de Dios que invocaban el nombre del Señor Jesús en Génesis 4 y 5 se comenzó a mezclar, y al final lo puro fue hecho impuro, y Dios dijo hasta aquí.
Y en la ley Dios lo expuso bien claro, cuando le dio la ley a su pueblo. Ya incluso leemos que cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, vino un rey y llamó a un tal profeta Balaam para maldecir al pueblo de Israel, y no consiguió maldecirlo ninguna vez. Pero el Balaam era bastante astuto, y le dijo al rey que le había llamado: mira, yo no puedo maldecir a este pueblo, pero te digo un truco, manda a mujeres de tu pueblo para que se unan a hombres del pueblo de Israel, y ya verás como ahí el pueblo caerá, se mezclará y Dios lo castigará. Y eso ocurrió, y el pueblo fue castigado por eso. Pero eso ocurrió una y otra vez en tiempos de Esdras y Nehemías. Después de la deportación a Babilonia, otra vez ocurría. Dios había traído a su pueblo, había redimido a su pueblo, y el pueblo vuelve a mezclarse, vuelve a juntarse con los incrédulos, y Esdras tuvo que llorar eso porque el pueblo de Israel, sacerdotes y levitas, no se habían separado de los pueblos de la tierra, habían tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo había sido mezclado con los pueblos de las tierras. En Nehemías otra vez ocurrió lo mismo. Y no digamos que en el Nuevo Testamento esto para, porque ocurre otra vez. Y Pablo les escribe a los corintios y les dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. El yugo desigual. Un yugo, yo no entiendo mucho de granjeros ni nada, pero sé que el yugo se le ponía a 2 mulos o a 2 bueyes, y los 2 bueyes tenían que ser parecidos. Nadie pondría a 2 animales diferentes, porque cada uno tiraría por su lado. Cuando estáis tirando de los mantones en la aceituna, si uno tira para un lado y el otro tira para el otro lado, pues la aceituna se va a perder. Y nosotros como cristianos, si nos unimos en yugo desigual, sea en amistades, sea en relaciones de negocios, o lo más importante, o la relación más cercana que hay, que es la del matrimonio, si nos unimos en yugo desigual, va a ser un desastre. Cada uno va a tirar por su lado, no va a contribuir para nada a la santidad, no va a contribuir para nada. Es verdad que muchas veces Dios obra a pesar de nuestras malas decisiones, pero eso no justifica nuestras malas decisiones. Dios quiere que su pueblo sea separado del mundo. Éxodo 33, 16 dice: ¿y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? No solo en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento. 2 Corintios, otra vez, mismo capítulo, capítulo 6. Después de decir: no os unáis en yugo desigual, Dios le dice a su pueblo: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Dios quiere que su iglesia, que su pueblo sea separado bíblicamente del mundo. Ahora, esto no significa, como algunos lo han interpretado en la historia, separados en cuanto a la localización. A que, vale, hay que estar separado del mundo, pues me compro un cortijo en el monte y me voy a vivir al monte y no quiero saber nada de nadie más. O como los monjes hacían, me meto en un monasterio, las monjas, en un monasterio de clausura y ya está. ¿Eso es ser separado del mundo? No, eso no es ser separado del mundo. Eso no es lo que quiere Dios. Cristo le dijo a sus discípulos: están en el mundo, pero no son del mundo. La iglesia tiene que ser como ese aceite que está con el agua y está rodeada de agua, pero no se mezcla con el agua. Así debe ser la iglesia de Cristo, los hijos de Cristo. La separación tampoco significa, como muchos han hecho, separación bíblica: yo voy siempre a 10 metros del mundo. Es decir, si el mundo sigue avanzando para allá, yo estoy separado, pero voy 10 metros del mundo. ¿Qué pasa cuando el mundo se empieza a alejar más y más? O empieza a caer monte abajo, pues que tú también vas separado, pero vas conforme a lo que hacen ellos. No, esa no es la separación. El ir a una distancia prudencial no es separación. Dios quiere que lo que hagamos es seguir su palabra, no importa lo que haga el mundo. Hubo en la historia, se cuenta la historia de un hombre rico, hace quizá pues unos cuantos cientos de años, era un hombre rico y quería llevar mucho cuidado de quién llevaba en el carro a su hija. Así que contrató o hizo un casting, como diríamos, para ver quién iba a ser el conductor del carro para llevar a su hija a donde quisiera ir su hija. Así que quería un buen conductor para este carro de caballos. Así que, pues, vinieron algunos y el primero que vino le dijo: ¿tú eres un buen conductor de carro? Y por supuesto que sí.
Así que ahí fue a mostrarlo, se montó encima del carro y había un precipicio y llevó el carromato con los caballos a solo medio metro del precipicio, completamente recto, y todo el mundo dijo, ¡wow! ¡Wow! Menudo conductor tan bueno que es capaz de llevarlo a solo medio metro. Vino otro y dijo, yo soy mejor conductor. Así que se subió al carromato y fue capaz de llevar el carromato a solo 1 centímetro del precipicio sin salirse, todo perfecto, y todo el mundo lo aplaudió. Este es el mejor conductor que puede haber. Vino otro y se subió al carromato y llevó el carromato a 5 metros de distancia, bien alejado del precipicio. Y todo el mundo dijo, ¡guau! Este no tiene ni idea de cómo conducir, este no sabe cómo conducir un carro de caballos. Pero cuando llegó ese, el padre le dijo, tú tienes el trabajo, a ti te voy a contratar. Yo no quiero a alguien que sepa mucho ir muy cerca del precipicio, yo quiero a alguien que se aleje bien lejos del precipicio. Y por supuesto eso lo debemos aplicar en nuestra vida cristiana. Hay muchos que dicen, mira lo cerca que puedo ir del mundo sin quemarme. Muchos jóvenes dicen también, ay, yo puedo estar cerca de la tentación sin quemarme. Pero ¿qué hizo José? ¿Qué hizo José en la Biblia cuando le vino la tentación? Salió corriendo, salió huyendo. No quería estar cerca, no se quedó quieto en la casa, yo no voy a hacer nada malo. No, salió huyendo, se quiso poner bien lejos de la tentación. Dice Proverbios 6, hablando exactamente del mismo tema, dice, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Te podrás poner fuego aquí sin que ardan tus vestidos? Por supuesto que no. ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Ah, yo soy un hombretón, yo puedo hacer... No, se te van a quemar los pies. Aquel que toma fuego al final se quema, y por eso debemos llevar mucho cuidado, vivir separados del mundo, aún viviendo en el mundo, pero separados del mundo, de las prácticas del mundo, de la maldad del mundo, de los métodos del mundo. En esta iglesia no queremos utilizar los métodos del mundo. Ya en el Antiguo Testamento Dios le dijo a su pueblo, querían comprar los carros y los caballos de Egipto, y Dios le dijo, no, confiar en mí, confiar en mis métodos, no busquéis los métodos del mundo. Y con esta iglesia no queremos seguir los métodos del mundo. Algunas iglesias traen los métodos de la psicología. La Biblia ya no es suficiente para aconsejarnos en nuestros problemas. Hace falta la psicología, hace falta las enseñanzas del mundo. No, los métodos del mundo no valen. Otras iglesias utilizan métodos del marketing. Si quieres tener una iglesia grande, utiliza métodos de marketing para que tu iglesia crezca. Dale a la gente lo que quiere. Haz una encuesta a ver qué tipo de iglesia quiere la gente y haz una iglesia así. Pero eso no es lo que la palabra de Dios nos dice. O los métodos también de las emociones. Modifica las emociones de la gente, pon luces, pon música, para que la gente, sus emociones estén al rojo vivo, y entonces podrás manipularlas para lo que quieras. No. Los métodos del mundo no sirven para la adoración bíblica y para la santificación. Tenemos que separarnos del mundo, de sus métodos, de su maldad. Separarnos también, dice la palabra de Dios, incluso de falsos hermanos. Tenemos el deber y el placer y el poder de poder juntarnos con todos aquellos que profesen el nombre del Señor Jesucristo con su boca y con sus vidas. Y podemos tener comunión con ellos, sean de otra denominación, pero si de verdad conocen al Señor, podemos tener comunión con ellos. Ahora, con aquellos que son falsos hermanos, aquellos que no enseñan la doctrina del Evangelio de Cristo, aquellos que enseñan salvación por las buenas obras, aquellos que no creen en Cristo como Dios y muchas más cosas, que niegan las verdades de la Escritura, no podemos tener comunión con ellos, aunque el movimiento ecuménico y la gente diga, hombre, somos tan pocos, ¿cómo no nos vamos a juntar con todo el que se llame cristiano? Pero que uno se llame cristiano no significa que siga a Cristo. Y la Biblia nos llama a separarnos también de falsos hermanos. Hemos hablado de la santificación y de la separación bíblica, pero en último lugar queremos hablar de la disciplina bíblica. ¿Por qué? Porque ¿cómo se lleva a cabo esto de la santificación de la iglesia o de la separación? ¿Cómo se lleva a cabo esto en una iglesia? Pues por medio de lo que se ha llamado la disciplina de la iglesia. La disciplina bíblica de la iglesia es la manera por la cual la iglesia busca la santidad y la consagración de sus miembros. Es el medio por el cual la iglesia se separa del mundo y se acerca más y más a Dios por medio de Cristo. A mucha gente esto les suena muy extremo, les suena raro, pero cuando hablamos de un hogar con disciplina, es algo bueno, ¿no? Un hogar con hijos disciplinados es algo bueno, o un equipo de fútbol.
disciplinado, un equipo de atletas disciplinados. Si alguno ve las Olimpiadas de invierno, todos esos que hacen tantas, que si patinaje o lo que sea, son gente muy disciplinada. Sin disciplina no podrían llegar a hacer todas estas cosas. Y una iglesia, Dios quiere que sea con disciplina bíblica. Y así va a ser una iglesia que ande como es digno del Evangelio de Cristo. Una iglesia que no deshonre el nombre de Cristo. Una iglesia que quiera seguir el patrón de Dios debe ejercer disciplina bíblica. Ahora, hay dos tipos de disciplina bíblica. Una que se llama, o que la han llamado disciplina formativa, que habla de formación, y otra que se llama disciplina correctiva, de corrección. Es lo mismo que ocurre en nuestros hogares, con nuestros niños. Disciplina no es solamente castigar cuando hay desobediencia, disciplina es también poner normas, poner barreras, enseñar, establecer rutinas, avisar de los peligros, aconsejar, eso es también disciplina. Y eso sería lo que llamaríamos disciplina formativa. En el Ministerio 9 Marcas, que dan bastante buenos recursos para las iglesias, explican esto de la disciplina formativa. Dicen, en un sentido amplio, la disciplina formativa es todo lo que hace la iglesia para ayudar a sus miembros a buscar la santidad y luchar contra el pecado. Y puedes pensar en todas las actividades que hacemos. La predicación es para eso. La enseñanza es parte de esa disciplina formativa. La oración, cuando nos juntamos a orar, es para esto también. El culto corporativo, la adoración, las canciones que hemos cantado, es para esta disciplina formativa, de formarnos. Las relaciones de responsabilidad, la supervisión piadosa de los líderes de la iglesia, pastores y ancianos, son todo formas de disciplina formativa. El recomendarte un libro, el leer la palabra de Dios, el orar. Hay un libro, por supuesto, que mira, con el tema de la santidad os puedo recomendar un libro que se llama Santidad, de un pastor llamado J.C. Ryle, un libro muy bueno en cuanto a ese tema. Hay iglesias que no les importa. No les importa si sus miembros andan en santidad o no, no les importa cómo viven, con que entren por la puerta, con que tengamos más gente, da igual cómo vivan. No, eso no es una iglesia bíblica. Creemos nosotros como iglesia en lo que se llama una membresía regenerada, es decir, que uno de los requisitos para ser miembro de la iglesia es haber nacido de nuevo. Por eso buscamos también la santificación de los miembros de la iglesia. Ahora, lo que se llama disciplina correctiva, el otro tipo, se define también como es el acto de la iglesia de confrontar el pecado de alguien y llamarlo al arrepentimiento. Lo cual, si la persona no se arrepiente, culminará excluyendo a un cristiano profesante de la membresía y participación en la cena del Señor debido al grave pecado de no arrepentirse. Y no podemos entrar en todos los detalles de esto, pero vemos ese ejemplo en el Nuevo Testamento. Ven conmigo a Mateo 18. Mateo 18. Esto no es para creernos mejor que nadie, esto no es para echar a alguien ni nada así, sino para buscar el arrepentimiento y para mantener la pureza de la iglesia, la esposa de Cristo. Mateo 18, versículo 15 al 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, y no es ganarle como que tú eres mejor que él, sino que lo has ganado para la causa. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Este es el patrón bíblico para esta disciplina correctiva que dio el Señor Jesús ya en el tiempo de los evangelios. En el tiempo después de Pablo, en 1 Corintios 5, la iglesia de Corintios había bastantes problemas. Uno de los problemas era un problema de inmoralidad. Y Pablo habla de este problema y habla también de disciplinar a esta persona con palabras muy fuertes, pero que significaban que esta persona, hasta que se arrepintiese, debería ser tratado como alguien que no estaba en el reino de Dios, sino en el reino del diablo, para que esta persona viera lo grave que era el pecado y se arrepintiese y viniese a Cristo. Dios nos enseña a través del Espíritu Santo, pero al mismo tiempo Dios nos enseña a través de pastores y maestros que tienen la labor de enseñarnos. Y de la misma manera, Dios nos disciplina personalmente, pero también Dios ha puesto a su iglesia y le ha dado esta labor también de corregir y de practicar disciplina. Para acabar vamos a ir al texto de Hebreos 12, que ha leído José Luis antes.
el texto de Hebreos 12. Si quieres un texto que te hable sobre la disciplina, cómo debe ser, esta disciplina que es para la santificación, podemos ir ahí a Hebreos 12, especialmente del versículo 5 para adelante. Hebreos 12, vamos a acabar ya con estos versículos. Hebreos 12, versículo 5. Mira lo que dice ahí el texto que menciona. El apóstol dice, hijo mío, ahí en la mitad del versículo 5, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Esa disciplina que da Dios es paternal. Cuando Dios disciplina, disciplina como padre. Llevamos varias décadas viviendo que el padre de la familia es un don nadie y que la disciplina de un padre a un hijo, eso no se debería hacer. Pero aquí nos habla Dios de que Dios como padre nos disciplina a nosotros. Y cuando la Iglesia muestra este amor por los miembros de la Iglesia y cuando hace falta esta disciplina, debe ser ejercida como una disciplina paternal. Pero mira lo que dice el siguiente versículo, versículo 6. No es solamente paternal, sino que es una disciplina amorosa, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Quizás has escuchado tú estas palabras de alguien decir, es que mira, es que este padre quiere tanto a su hijo que nunca lo castiga, que deja hacer al niño lo que quiere. Lo siento, eso no es amor. Lo siento, pero eso no es amor. Eso es permisividad, egoísmo, pasotismo, eso es abandono de la responsabilidad paternal, pero no es amor. Dejar a un niño hacer lo que quiere no es amor, es más, es convertirlo, es no amarle, y es convertirlo en el futuro en un desgraciado. La disciplina es parte del amor del Padre, porque el Señor al hijo que ama, disciplina. Pero la disciplina también es soportable. Mira el siguiente versículo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre nos disciplina? La disciplina de Dios, que nos da Dios como sus hijos, es soportable. Y la disciplina que ejerce una iglesia sobre aquellos que se han desviado también es soportable. Disciplina es también necesaria. Mira el siguiente versículo. Si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Quieres ser un hijo de Dios? Entonces necesitas esta disciplina de parte de Dios. También necesitas la disciplina que da Dios a través de la iglesia local, formativa y correctiva si es necesaria. Disciplina necesaria, también es vivificante. Mira lo que dice el versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, los queríamos, los honrábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? La disciplina nunca busca destruir, ni matar, ni excluir, sino que busca dar vida, busca vivificar. La disciplina también es provechosa. Mira lo que dice el siguiente versículo. Aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Dios disciplina a sus hijos de una manera provechosa, y la disciplina bíblica en la iglesia es y debe ser provechosa para toda la congregación y también para la persona disciplinada. Y al final es disciplina fructífera. Mira el versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La disciplina verdadera al final da fruto de santidad, fruto personal, fruto colectivo. Eso es por lo que Dios ha puesto en su iglesia que exista esta disciplina de formar y aconsejar y enseñar, y esa disciplina también de corregir y exhortar. Dios quiere que seamos santos. Dios quiere que seamos santos, que seamos una iglesia separada del mundo, una iglesia que ejerce disciplina bíblica. Y es que nos tenemos que dar cuenta que no fuimos salvos para ser felices, como algunos piensan, sino que fuimos salvos para ser santos. Fuimos salvos para ser santos. Te pregunto, ¿es este tu deseo cada día? ¿Es tu deseo ser santo cada día? El pastor escocés Robert Murray McCheyne dijo una vez: Señor, hazme tan santo como sea posible para un pecador perdonado. Vamos al Señor en oración.